a esta pequeña reunión. Que el Señor los bendiga donde quiera que estén. Amén, amén. Los extrañamos, los amamos y ustedes también nos aman. Y así que vamos a dar este pequeño servicio hoy día viernes. Y estuvo un día muy bonito, hubo mucha lluvia, que significa la vida. Y entonces vamos, hermanos, a seguir reuniendo. Siempre la palabra de Dios siempre va a estar presente en todo tiempo. Sobre todo dice la palabra de Dios que está en nuestra boca y en nuestro corazón. Amén. Así que, hermanos, vamos a dar inicio a este pequeño servicio. Aquí hay algunos hermanos que están. Vamos a leer la Biblia, vamos a meditar, va a haber predicación y nos vamos a gozar, hermanos. Usted también en su hogar donde esté, agarre su Biblia, su familia que está ahí, acérquense ahí, hermanos, en señal de obediencia y obedecer al Señor, ¿no? Porque Él es nuestro Señor, a Él vivimos en estos tiempos que estamos viviendo. Es tiempo de dar una buena ejemplo, carácter y en acción. Ese tiempo que ha llegado para bien, no para mal. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, entonces a orar y luego pongámonos de pie. Vamos a orar. Vamos a orar. Usted también en su casita y póngase de pie o arrodíllese al Señor, porque esa es la razón de nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Padre Santo, gracias te damos, bendito Dios. Gracias, Señor, por este momento que nos permites orar, hablar contigo, Señor, aunque tú ya conoces nuestro corazón y nuestros pensamientos, Señor, pero nosotros queremos expresarte, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, es decir que tú eres nuestro Señor, Padre Santo. Tú eres el que dirige nuestro camino, nuestros pensamientos, nuestros planes. Y queremos decirte, Señor, que tu palabra que lo diste un día, Señor, los mandamientos, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que nos dijo que si le amamos, seguiremos los mandamientos. Y, Señor, queremos tu palabra siempre. Gracias, Padre, en estos momentos que estamos pasando. Es tu pueblo, es un remanente, es lo que tú has escogido, Señor, y lo que queremos ser obedientes, Señor. Aquí estamos, bendito Dios. Gracias, Señor, bendice a la iglesia, bendice a cada hogar, a cada niño, a lo que un día nos hemos reunido, pero pronto nos reuniremos otra vez, Señor, en el templo. Pero mientras tanto, Señor, que no falte tu palabra, que la fe esté ahí presente y sobre todo la obediencia en cada acto de nuestra vida. Gracias, Señor, que tu Espíritu Santo nos cubra y nos dé la vida que necesitamos. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro precioso Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos. Bendito sea el Señor. Entonces quiero leerles un verso, hermanos, aquí nada más en el Salmo 119. Salmo 119 y el verso 168 dice: he guardado tus mandamientos y tus testimonios porque todos mis caminos están delante de ti. Ese es el verso, hermano. He seguido tus testimonios y todos mis caminos, nuestros quehaceres, nuestros despertares, nuestro trabajo, nuestros hablares, todo está delante de Dios, amados hermanos. Aunque nosotros no lo veamos, pero Él lo ve, hermano. Gloria a Dios. Entonces, es una palabra que le decimos al Señor que sí estamos ahí, hermano. Entonces, hermanos, ahorita vamos a dar las alabanzas, pero antes quisiera, hermano, decirles que los avisos, lo que vamos a seguir adelante en la iglesia, lo que ustedes ya saben, hermano, no se olviden de sintonizar en Facebook. Por ejemplo, hoy viernes, los domingos, estaremos saliendo siempre en Facebook. Algunas cositas no salen bien, ya no es culpa de nosotros, ¿no? Ya de lo que es el aire, las ondas radiales. Aquí estamos encerrados, por ejemplo, algunos no lo pueden escuchar bien, pero en la mayoría que nos escuchan, hermanos, la palabra de Dios está ahí. Así que sigan sintonizando siempre, sigan invitando a los demás que sintonicen el Facebook. Comunidad de Orange, se llama Comunidad de Orange, Comunidad de Fe de Orange, y ahí van a ver, hermanos, los mensajes y las noticias. También estamos comunicando por teléfono. No se olviden de llamar por teléfono si hay alguna necesidad. Y también hay los textos, también hay, hermanos, la oración, y los servicios siempre van a ser como siempre. No se ha cortado nada, hermanos. Los servicios siguen. Los martes tenemos, aquí nos vamos a reunir, los hermanos que vienen, se van a reunir, Luis, Elizabeth van a estar aquí, pero nosotros vamos a estar por el teléfono, comunicándonos por teléfono. Vamos a estar pidiendo oración y orando, el ayuno y la oración. Y vamos a participar también. Si usted quiere orar, nos comunicamos por los teléfonos. En este momento va a orar tal hermano, tal hermana por tal petición. O sea, todos vamos a estar participando, hermano. Queremos que sea algo bonito, algo
algo que nos anime a seguir adelante, hermanos. Así que el martes nuestra hermana Patti está dirigiendo a ella, y este mes se ha decidido que sea por coronavirus, ¿no? Que el Señor reprenda ese espíritu, y también que muchos nos enderecemos el camino, porque el coronavirus ha venido para que doblemos nuestro corazón, para que volvamos al Señor. Eso es el motivo. Pues no estoy hablando de la iglesia, porque la iglesia creo que todos somos obedientes, ¿no? Amén. Todos somos obedientes, ¿no? Pero hay muchos que todavía no son desobedientes. Tenemos hermanos, hijos, vecinos. Entonces para ellos ha venido el coronavirus también, ¿no? Y tienen que doblar sus rodillas, hermanos. Ya que nosotros no hemos querido hacer, el Señor lo ha hecho de su manera. Él tiene su manera, así que hay que darle gloria siempre al Señor. Entonces el martes, hermanos, estaremos orando por esas peticiones. Y va a ser igual. La hermana Patti es una sierva de Dios y siempre va a estar al frente, hermanos. Antes de que empiece, antes de las 7, ustedes echen una llamadita, ¿no? Una llamada por teléfono. Todos tienen teléfono aquí, ¿no? Por lo menos hay que darle servicio útil para el Señor, ¿no? Entonces echen una llamada, hermana, quiero esa petición, que oren ustedes. Y si no puede usted entrar ahí, pero usted lo deja ahí. Pero si quiere participar también, póngame ahí, quiero participar en la oración. Usted comunica al hermano Luis, hermana Elizabeth, y ellos van a conectar, y todos estaremos conectados por el teléfono, hermano. El Señor ha puesto otro medio y eso va a ser, hermano. Después, hermanos, no olvidemos, estamos teniendo la oración los viernes. A las 3 de la mañana nos levantamos libremente, no me estoy obligando, pero el Señor, hermanos, dice que es la oración del pobre y es el momento que debemos orar en estos tiempos difíciles. Si nosotros tal vez estamos bien, todo de salud, no nos pasa nada, pero hay hermanos, hay pueblo, hay gente que todavía no conoce al Señor, y por ellos vamos a orar, hermanos, a las 3 de la mañana, ¿no? Tal vez 15 minutos, 20 minutos, tal vez algunos dirán 2 horas, bueno, eso ya depende de cada uno, ¿no? Pero lo importante es que vamos a echarle ganas, hermanos, en algo importante que el Señor nos ha recomendado siempre, ¿no? Orar sin cesar, dijo el Señor. Así que vamos a seguir ahí, hermanos. El día sábado, este sábado, al día de mañana, va a haber, hermanos, a la despensa. Nuestro hermano Luis está a cargo, nuestro hermano Luis, nuestro hermano Carlos, nuestro hermano Eduardo también. Y van a estar en la iglesia aquí de 12 del día a 2 de la tarde, ¿no? 12 del día a 2 de la tarde por la despensa. He hecho una llamadita que va a venir, hermano, porque necesitamos ayuda de ustedes para ver cuántos van a venir y preparar. Es bueno, hermanos, que ustedes también participen en ese sentido. Así que mañana va a haber eso, hermanos, y el domingo siempre va a seguir así, siempre vamos a seguir con el servicio, ¿no? Y siempre va a haber alguien aquí que está dirigiendo, quizás 2 himnos, como hoy, siempre 2 himnos, y luego algunos anuncios, ¿no? Algunos anuncios. Y como no se olviden, hermanos, que esta es una iglesia de comunidad, es una familia en Cristo, y cualquier necesidad nos saber, para que nos comuniquemos, ¿no? Así que estamos en contacto, estamos, hermanos, en este medio que el Señor nos ha dado. Y bienvenidos, hermanos. Entonces vamos a gozarnos. Y hoy hay un teléfono, ¿verdad? Hay un teléfono que todos debemos saber. ¿Cuál es el número? 949 537 9399. Es un teléfono de la iglesia, hermanos, de la iglesia, que ahí podemos todos llamar ahí, y entonces va a contestar a Elizabeth, ¿no? Elisa va a poner la secretaria de la iglesia, las llamadas ahí de lo que sea concernientes a la iglesia, ¿no? Ya sea por la oración, alguna necesidad o algo ahí, pero ese teléfono, hermanos, o por la despensa o algo, hermanos, ese teléfono va a estar ahí, porque pues hay tantos teléfonos que hay, hermanos, miren hasta dónde vamos, ¿no? Gloria a Dios, hermano. Ahora sí vamos a alabar al Señor, hermanos. Hermana Liz, vénganse por aquí para que nos dirijan la alabanza, y luego viene la predicación, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bienvenidos todos al servicio en nuestra iglesia, porque somos la iglesia del Señor. Amén. Le invito a que se ponga de pie ahí en casita, amiguitos de Facebook Live. Vamos juntos a adorar al Señor. Amén. Vamos a darle la gloria al Señor, porque Él es el Rey. Amén. ¿Y cómo le alabamos? Con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser y no es nuestra voz. Levantemos un clamor al Señor y digamos: Señor, pon aceite en mi lámpara, Señor, aquí en esta casa, aquí en este hogar, Señor. Ahí donde está usted. ¿Listos? Todos tienen sus manitos juntos. Dice así: pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor.
con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi guía. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo, Señor, con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Aleluya, sí, Señor. Te damos gracias, Señor, porque Él, hermanos, salvó nuestra alma, la sigue salvando, hermanos. Por eso cuidemos lo más valioso que Él nos ha dado, nuestra salvación, amén. Es una dulzura porque Él es nuestro amigo, amén. El que nos da los buenos consejos, nuestro Padre, al alma, amén. Dios les bendiga. Voy a entregar el tiempo a nuestro hermano Pastor Jonathan, que va a seguir con la palabra y sigamos alimentando de la palabra. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Gloria a Cristo Jesús. Señor les bendiga, hermanos, de los que estamos aquí reunidos, los que están en casita, se están gozando. Tepele ahí, dígale amén. Póngale gloria a Dios, me estoy gozando con ustedes. Hermanos, hoy es un día muy especial porque de acuerdo a los historiadores, de acuerdo a la gente que conoce, los eruditos de la Biblia, se han puesto de acuerdo en que hoy es Viernes Santo y hay muchas cosas de las cuales uno puede predicar, hay muchas cosas de las cuales uno puede hablar, pero al final del día no hay nada más grande que hablar de nuestro Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Y cuando hablamos de Jesús, hermanos, la Biblia dice que toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor por siempre. Y cuando hablamos de Jesús, eso tiene un impacto en las vidas, tiene un impacto en los corazones. Usted se ponga a pensar en estos tiempos que atravesamos de dificultad, lo único que nos da esperanza y lo único que nos hace sentirnos confiados es el nombre que es sobre todo nombre, y ese es Jesucristo. La palabra del Señor, hermanos, dice que se dobla rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra cuando mencionamos ese nombre. Y es por esa razón que en esta tarde nos hemos reunido. El Señor les bendiga ahí en casita. Le voy a pedir que abra su Biblia en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53. Vamos a dar lectura en 7 versículos. Gloria sea al nombre del Señor. Bendecimos a cada hermano que se ha conectado. Invite a la familia, invite a los amigos, comparta el mensaje de Jesucristo, comparta el mensaje de salvación. Isaías capítulo 53, vamos a dar lectura del versículo 1 al 7. Cuando ya lo tenga me da un amén. Amén. Por reverencia a la palabra, yo leo un versículo y usted lee el siguiente, y así nos vamos y nos encontramos en el versículo 7. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo, bajo el poder de su Santo Espíritu. A su nombre sea la gloria. Amén. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá como renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por él azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz
fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos juntos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Padre, buen Dios que estás en gloria, gracias en esta tarde, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Dios amado. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra, de escudriñarla juntos, Señor. Te pido que me dejes el sazón, el denuedo que da tu Espíritu Santo, Señor. Que tú seas el que confronte, Señor, el que conforte el corazón, la mente, el alma. Que tú, mi Dios amado, des refrigerio para nuestros huesos, Señor eterno. Que tu palabra, Señor amado, llegue, Señor, penetre, dé un fruto, Señor, al 100 por 1. Gracias en esta tarde por tu misericordia. Bendice a cada uno de los que están aquí, de los que están en casita, Señor amado. Bendice a cada familia, a cada hogar, Señor. Y que esta palabra que va a ser expuesta, Señor, sea para la gloria y para la honra de tu nombre. Y en el nombre de Jesús oramos todos juntos. Amén y amén. Gloria a Dios. Fíjense, hermanos, de que quería hablar acerca del nuevo orden mundial que se quiere establecer sobre la tierra. Y si de algo podemos estar seguros, hermanos, es de que Cristo viene, pero no necesariamente por este virus que está aconteciendo. Cristo viene porque se está cumpliendo el tiempo, porque las profecías se están alineando. Y además, hermanos, Cristo viene porque todo lo que está pasando como sociedad es porque se avecina la venida del anticristo también. En esta tarde, de lo que quiero hablar es acerca de lo que para muchas personas es básico, para muchas personas es algo que hasta cierto punto se le ha dejado de dar importancia, pero delante de los ojos de Dios esto tiene mucha importancia. Delante de los ojos de Dios esto es esencial no solo para la vida de aquellos que no han recibido a Jesús como su Salvador, sino también para nosotros, los cuales ya hemos recibido ese sacrificio en la cruz del Calvario. El día de hoy, hermanos, los que nos ven en casita, los que estamos aquí reunidos, yo no sé si usted se ha preguntado por qué se le llama Viernes Santo, por qué se dice que hoy es el Viernes Santo, por qué es tan especial. Dentro de la Semana Santa que se celebra tradicionalmente, la Biblia enseña, hermanos, de que Jesucristo fue crucificado, dice la Biblia, a la hora 6 y que su espíritu expiró a la hora 9. ¿Qué quiere decir esto? Que los historiadores dicen que probablemente eran las 12 del mediodía cuando él fue crucificado y que eran las 3 de la tarde cuando él expiró y entregó el espíritu al Señor. Ahora bien, una de las cosas que quiero que tomemos en cuenta en esta tarde es de que todo esto son datos que se han tratado de configurar, pero que no necesariamente es la verdad absoluta. Pero lo que sí es verdadero y lo que sí estamos seguros es que Jesucristo murió por todos los pecadores y que a través de Él tenemos redención de pecados y Él es el mediador entre Dios y nosotros. A su nombre sea la gloria. Ahora bien, nosotros cuando hablamos de este pasaje tenemos que tomar en cuenta una cosa. Lucas, cuando habla de nuestro Señor Jesucristo, habla de que nuestro Señor Jesucristo tenía de la edad de alrededor de 30 años cuando Él comienza su vida pública, cuando Él comienza su ministerio. Y yo quiero que usted medite en que 30 años pareciera una edad que no tiene un significado, pero en aquel tiempo, a los 30 años era donde un hombre estaba en su mera plenitud, donde un hombre estaba empezando a ser una persona madura, adulta, especialmente en el pueblo judío. Y cuando Jesús empieza su ministerio a los 30 años, cuando su vida pública se expresa en los evangelios,
y se manifiesta en ellos, también nos enseña de que Juan manifiesta de que muere a los 33 años y él enseña de que él va a Jerusalén y celebra 3 Pascuas. Póngame atención, por favor. 3 Pascuas en las cuales se celebraba o se conmemoraba cuando fueron libertados de la esclavitud en Egipto. Y este viernes que nosotros estamos celebrando o conmemorando la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario por la redención de nuestros pecados, es lo que nos va a llevar a celebrar la Pascua cristiana, que se cree que es el domingo que nuestro Señor Jesucristo resucita. Ahora bien, ¿por qué, hermanos, es tan importante hacer mención de los 30 años y que muera a los 33 y un poquito más? Y es por la razón, hermanos, de que Jesucristo no solamente dio su vida, sino que dio su vida en el tiempo de su plenitud como persona, como ser humano. Dio su vida no cuando estaba enfermo, no cuando estaba padeciendo de algo físico, sino que fue un cordero sin mancha, sin defecto y sin ninguna discapacidad. Por la razón que nos quería mostrar Dios, hermanos, de que cuando uno entrega su vida al Señor, las cosas buenas están por venir, no se acaban. Amén. Y si usted medita en esto, cuando usted y yo estábamos sin el Señor, la vida parecía que estaba muy bien, pero por dentro, en nuestro interior, estábamos condenados a la ira de Dios. Estábamos condenados al infierno, hermanos. No me voy a oír muy fuerte en esta noche, no lo quiero confrontar. Lo que quiero es que meditemos en esta tarde que la intención de Dios siempre ha sido ayudar a su pueblo. La intención de Dios jamás ha sido castigar al pueblo, sino todo lo contrario. Y una de las cosas que yo veo en el libro de Isaías es de que Isaías va a relatar el amor tan grande de un Mesías que va a venir a rescatar a un pueblo que está en decadencia y tiene necesidad de Dios. ¿Estamos acá? Amén. Fíjese bien, si usted se pone a meditar, Dios desde Adán y Eva, cuando fueron engañados por la serpiente, Dios fue y los cubrió y los llamó y les volvió a dar de su cobertura, aún sabiendo de que había habido desobediencia en ellos. Cuando nosotros vemos a Noé y el arca, lo que nosotros vemos en ello es de que Dios invita a todo el mundo a que suba al arca, pero solamente suben 8 personas, los que quisieron subir. Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios que va a venir castigo sobre Sodoma y Gomorra, Dios también a través de Abraham empieza Abraham a dialogar con Dios, diciéndole: ten misericordia desde 50 y se va hasta si hubiera 5 o 10 justos. Y encuentra a la familia de Lot y manda 2 ángeles. Manda 2 ángeles para que saque a Lot de esa ciudad y para que su familia sea salva. Lastimosamente hay una persona que voltea. Se representa una mujer, pero eso va para un hombre y una mujer. Cuando volteamos a ver hacia atrás, después de haber recibido a nuestro Señor como nuestro Señor y Salvador. Y podemos seguir hablando de Egipto y podemos hablar de muchos eventos y acontecimientos donde Dios ha tenido la intención de salvar al planeta, de salvar a la tierra. Y algo que yo quiero que usted se pregunte en esta noche es: ¿verdaderamente Dios estará feliz de lo que está pasándonos como humanidad? Porque mucha gente plantea lo que está pasando como que Dios se está gozando, como que Dios está tomando venganza, como que Dios está complacido del sufrimiento del ser humano. Pero déjeme decirle que no es así. Amén. Dios está entristecido. Porque no quiere que usted y yo suframos. Porque no quiere que usted y yo caigamos en su ira o caigamos en ninguna de estas plagas que están aconteciendo. Cuando nosotros vemos la palabra del Señor, hermanos, y desde el Antiguo Testamento hasta llegar a los Evangelios de Jesús y hasta el Apocalipsis, nosotros nos damos cuenta que todo fue un plan diseñado para Dios ayudarnos a nosotros. ¿En qué manera yo puedo ver el amor de Dios reflejado en la cruz del Calvario? No hay una expresión mayor de amor
de un ser humano hacia otro que pueda plasmarse en mayor manera que lo que habla Isaías. Isaías habla de este amor que para el pueblo en aquel entonces no era fácil de digerir, no era fácil de entender por qué era que hablaba Isaías profetizando acerca de la venida de un Mesías, de la venida de un Salvador que venía a sufrir, que no venía con poderío, que no venía con grandezas, que no venía con exaltaciones, sino que venía con humildad y con obediencia y sujeción a Dios. A su nombre sea la gloria. Fíjense, hermanos, dice, y me pongo a meditar, en el versículo número 1, Isaías se pregunta, ya lo tiene. Versículo 1 dice, Isaías habla y pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? La pregunta que hacía Isaías en aquel entonces es la misma que los profetas, la palabra del Señor, nos sigue haciendo hasta estos días. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Quién ha creído en lo que viene de camino? ¿Quién ha creído que en Cristo Jesús hay una vida nueva y hay una vida eterna en el cielo? ¿Quién ha creído ese anuncio de que el que viene a Cristo Jesús, aquí las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas? ¿Quién ha creído ese anuncio que hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes? Y puedo seguir citándote de muchos anuncios que escribe la palabra, pero el más importante que Isaías está haciendo es de que vendría un Salvador, que vendría el brazo de Jehová. La pregunta es, ¿a quién le está haciendo esa pregunta en ese entonces? Quiero que vaya, por favor. Este es un estudio bíblico. Lo he titulado La Cruz, Sacrificio de Amor. Quiero que vaya a Juan capítulo 12. Y usted se va a dar cuenta de que el profeta Isaías está anunciando la venida de un Mesías. Está anunciando la venida de un Salvador que sufriría, de un Mesías que vendría a pagar y a morir en la cruz. La pregunta sería, ¿por qué viene a pagar? Por la simple y sencilla razón, hermanos, de que nosotros los seres humanos a veces se nos olvida que Dios no puede ir en contra de su palabra. Dios es fiel a su palabra y Dios es fiel a lo que establece. Pero Dios en su amor y su misericordia y conociendo nuestra debilidad como seres humanos que todos tenemos, entonces Él y nuestro Señor Jesucristo que es enviado, mire lo que pasa en el capítulo 12 de Juan. Dice de la siguiente manera en el versículo 37. 12:37, ya lo tienen. Amén. Y dice de la siguiente manera, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra, ¿de quién dice? Que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y quien se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer. Fíjense, hermanos. Isaías se refería al pueblo de ese entonces, a las personas del pueblo judío que en aquel entonces estaban esperando a un Mesías, pero que cuando Isaías lo presenta de la manera en la que lo presenta, ellos están esperando otra cosa. Y hoy, a pesar de tantas señales que Dios ha dado, a pesar de tantos milagros y de tantos prodigios, la misma pregunta se vuelve a hacer. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído que el brazo de Jehová se extendió en la vida de nuestro Señor Jesucristo? Ahora bien, teniendo en claro, hermanos, a quién es al que le hablaba, con quién es lo que se referían, quiero que vayamos hacia atrás. Ahí mismo donde estamos en Isaías. Fíjense lo que dice. En el versículo 2 nos vamos a enfocar en el versículo 4. Pero dice, ya lo tienen. Pero dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura,
le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos el rostro de él, fue menospreciado y no lo estimamos. Y lo que el profeta Isaías está hablando es lo que este Mesías iba a padecer cuando él apareciera en esta tierra. ¿Estamos acá? Amén. Ahora bien, cuando uno medita, hermanos, en lo que iba a padecer nuestro Señor Jesucristo en esta tierra, dolores, quebranto, la pregunta sería, ¿qué es lo que ¿por qué tendría que pasar esto? ¿Por qué tendría que venir un Mesías a pagar por nuestro pecado? Y es porque la Biblia establece, hermanos, en Romanos 6, capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Cristo es vida eterna. ¿Qué quiere decir? Alguien tenía que recibir el castigo. Y para nosotros, hermanos, le voy a poner de esta manera lo que está ilustrando Isaías. Quiero que usted se ponga a meditar en que yo cometo un asesinato o que yo cometo una falta muy difícil o muy dura que amerita ir a la cárcel o que merita la pena de muerte. Pero que yo le dijera a usted, ¿sabes qué? No tengo que pagar yo, la va a pagar usted. ¿Usted qué pensaría? ¿Usted qué pensaría si yo soy el que tengo que pagar esa pena, o usted tendría que pagar esa pena de muerte que me tocaba a mí? Si yo le dijera, ¿sabes qué? Choqué un carro, o me metí a robar una tienda, o maté a una persona, y tú eres el que tiene que pagar. Nosotros, hermanos, como seres humanos, cuando cometemos alguna clase de falta, cuando nosotros entendemos el perdón, lo que nosotros entendemos es una ausencia de castigo. Nosotros entendemos que no hay consecuencia, que no hay por qué pagar, y aquí es en lo que me voy a enfocar en esta tarde. La importancia que es el poder entender el precio de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Una de las razones por las cuales como pueblo de Dios es que se batalla mucho en el compromiso hacia nuestro Señor, es porque no hemos entendido en realidad el amor de Jesucristo en la cruz del Calvario. No hemos comprendido en qué manera fue el precio que se pagó por nuestra redención. Y a veces se celebra este día, pero en realidad no se entiende qué fue lo que se pagó. Porque a veces pensamos que no fuimos tan malos, o a veces pensamos que no merecíamos tal castigo. Y entonces es como lo que ahorita le planteaba. Como yo le estoy diciendo que si yo cometiera un asesinato, fíjese bien, que yo cometiera un asesinato y usted tuviera que pagar, si no le genera nada es porque no lo estamos viviendo. Pero si lo llevaran a la cárcel, lo metieran preso o lo tuvieran que ejecutar por mi culpa, entonces dijéramos que injusto es. No tiene coordinación, no tiene coherencia. Mas sin embargo, esto es lo que pasó. Alguien justo tuvo que pagar por usted y por mí. Y ahorita va a ver a dónde lo quiero llevar con todo esto. Para el ser humano, hermanos, el perdón ha perdido validez, ha perdido ese valor, porque para nosotros inclusive el perdonar no es fácil. Como no hemos aprendido a perdonar, no hemos entendido qué es el perdón y qué es lo que se nos perdonó. No hemos entendido que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, que todos estábamos dentro de una olla de presión que iba a explotar y que va a venir nuestro Señor Jesucristo, y lo que Él viene buscando no son personas dentro de una iglesia. Lo que Él está buscando es un pueblo redimido por la sangre de Jesucristo. Él lo que viene a buscar es un pueblo como aquel pueblo que se reunía en las casas,
que cantaban cánticos al Señor, como aquel pueblo que tenían todas las cosas en común y que la mayor cosa que tenían en común era glorificar el nombre que es sobre todo nombre. Dice la palabra del Señor que tenían todas las cosas en común, que no habían necesitado ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque todos tenían la mirada puesta en las cosas de arriba. Mas sin embargo, en el tiempo de ahora, hermanos, estuve meditando y este país es una tienda enorme. Estados Unidos, hermanos, lastimosamente es como un mall grandísimo. Es como un mall tan grande que la diversión que encuentra o que encontramos los que estamos aquí es salir de compras. Alábalo si puedes. Se llega el fin de semana y en un mall, adentro de un mall, hay restaurante, hay tiendas de ropa y todo es para consumir, consumir y consumir. Y nosotros, hermanos, ahorita que estamos dentro de las casas, por eso sufrimos. Porque el pasatiempo favorito de las personas es aunque sea ir a caminar alrededor de las tiendas. ¿Por qué razón, hermanos? Porque lastimosamente el valor de la vida, hermanos, se ha perdido con el consumismo que hemos adquirido. El querer y el querer, que no es malo. El problema es que el querer y el querer ha hecho a un lado los principios que son importantes. Amén. Que es, mientras tengas abrigo y que comer, con eso estate contento. Amén. Dice que el vestido y la ropa no es más que el cuerpo. Pero nosotros, hermanos, por alguna extraña razón, hemos olvidado que nada fue nuestra alma de la condenación. Ese es el precio que se pagó en un día como hoy y que empezó en un Vía Crucis, hermanos. Yo quiero que usted medite en esto. A sus 30 años Jesús empieza a predicar la palabra. A sus 30 años Él sale, es bautizado. Y quiero que usted medite en esto. En la plenitud de una vida como la que usted tiene ahora, que usted se quiere seguir gozando. Usted se quiere seguir vivito y coleando. Usted quiere seguir adelante. Yo también quiero. Pero yo meditaba, ¿por qué tanto temor acerca de lo que estamos aconteciendo en este tiempo? Y por un tiempo estuve yo tratando de darle razón a las personas que tienen temor. Pero entonces empecé a meditar y un día, no tiene mucho tiempo, hablé con mi abuelita. Hablé con mi abuelita y cuando nos conectamos en la cámara, miré que no tenían ni luz. Miré que no hay agua potable, como en muchos de otros países, que lastimosamente la gente no se puede cuidar de esto que está pasando, lavándose las manos y cuidando y guardando comida, porque no tiene la posibilidad que usted y yo tenemos. Y entonces ellos tienen que vivir de la manera en que pueden, y es como, confiando en que el Señor va a proveer y los va a resguardar. A su nombre sea la gloria. Amén. Y una de las cosas que yo meditaba era de que mi abuelita no sabe leer. Entonces no puede refugiarse a leer las escrituras. Una mujer ya casi de 80 años. Pero el que sí puede leer y el que sí puede hablar soy yo. Y es la responsabilidad mía de hablarle de la palabra, no solo a ella, sino a todo aquel que quiera escuchar de la palabra de Dios. Y lo que Isaías estaba haciendo en ese tiempo era predecir o profetizar algo que iba a acontecer. El tiempo que estamos viviendo ahora, mucha gente quiere empatar tiempos y decir, va a pasar esto, va a pasar el otro, va a pasar el otro. Y tienen años profetizando y tienen años tratando de dar con los tiempos de Dios. Pero déjenme decir una cosa. Jesucristo mismo dijo cuando sus discípulos les preguntaron, Maestro, ¿y cuándo vendrán todas estas cosas? Y Él dijo, oirán rumores de pestes, oirán rumores de guerra, oirán todas estas cosas, oirán que se aborrecerán unos a otros. Pero el tiempo nadie lo sabe. Amén. Eso le cuesta y le queda solamente al Padre. Amén. Entonces el ser humano se ha enfrascado en estudiar los tiempos de Dios, que no es malo. Pero una de las cosas que el Señor me llamó a predicar a mí, y respeto a los que enseñan del tiempo, pero lo que el Señor me mandó a llamar a mí, me mandó a hablar, es de cómo está la relación
de nosotros como pueblo con Dios. Y una de las cosas que me tiene un poco intrigado es, fíjese lo que dice Isaías 53:3, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos el rostro, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Isaías está diciendo que el pueblo, dice la palabra del Señor, a los suyos vino y no le recibieron. Esto pareciera ser malo, hermanos, pero eso es lo que nos dio la entrada a nosotros, a venir el pueblo gentil y a unirnos y hacernos un solo pueblo con el pueblo judío. ¿Estamos acá? Fíjese lo que dice el versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, hermanos, Isaías está profetizando de todo lo que va a pasar. Dice que Jesús iba a venir a sanar, a libertar, que iba a venir a libertar a los endemoniados, a sanar a los enfermos, pero dice que nosotros le tuvimos por herido de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Las personas en aquel entonces pensaban que Jesucristo estaba siendo castigado por Dios por sus propios pecados. Por eso dice, nosotros le tuvimos por herido de Dios. O sea que en pocas palabras, ellos no le recibieron y lo tenían como, este está pagando sus pecados, no los pecados de nadie. Y eso, si nosotros lo meditamos, hermanos, es para que nos haga reflexionar y nos haga entender de que hoy en día, si las personas en aquel entonces, conociendo la palabra de Dios, pensaban que Él no estaba pagando sus pecados, ahora nosotros tenemos que entender que el pueblo en la actualidad también piensa que no necesita de un Salvador. ¿Estamos acá? El pueblo en la actualidad también piensa y dice, pues yo no estoy haciendo nada malo, yo no necesito de un Salvador. Y el ser humano en la actualidad vive creyendo que lo que tú haces, eso vas a recibir. Y la Biblia sí dice que lo que el hombre siembra, eso cosecha. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, hermano, y de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, es algo que no deja fuera a nadie. Es algo, hermanos, que si fue abatido y fue herido por Dios, fue por usted y por mí. Ahora bien, fíjese lo que dice el versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjense, hermanos, Isaías está respondiendo en el versículo 5. Dice, mas el herido fue, en pocas palabras él está diciendo, no fue herido por sus pecados, no fue herido por algo que él hizo, mas él fue herido por nuestros pecados, por nuestra rebelión. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y yo le quiero decir algo en esta tarde. Si el castigo de nuestra paz ya fue en Jesucristo, usted y yo no tenemos que vivir, como siempre le he dicho, con culpa. Usted y yo no tenemos que vivir angustiados y con miedo. Puede venir la preocupación en nuestras vidas, pero no podemos vivir en preocupación. Porque el que vive en preocupación vive en castigo. Porque el que vive en preocupación vive en tormento y en angustia. Ahora, ¿cómo fue que Jesucristo lleva el castigo de nuestra paz sobre él? Quiero que vaya al Evangelio de Marcos. No pierda de vista Isaías, por favor. Evangelio de Marcos. Vamos a dar lectura. Vamos a Mateo 26. Mateo 26. Perdón, hermanos. Vamos a dar lectura a dos versículos. El 36 y el 37. Ya lo tienen. Mateo 26,
versículos 36 y 37. Para que un estudio sea bíblico, se tiene que leer Biblia, hermanos. Y vamos a leer mucho esta noche. Fíjese lo que dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él. Mateo 26, versículos 36 y 37. Fíjese lo que dice. Entonces llegó Jesús a un lugar que se llamaba Getsemaní. Antes de que se cumpliese lo que Isaías está profetizando, que va a acontecerle a este Mesías, a este Salvador, Jesús camina por la tierra. Jesús camina como cualquier ser humano, con tentaciones, con hambres, con ataques de Satanás. Mateo 4, ahí está todo eso, por si no me cree. Dice la Biblia que Jesús es tentado por Satanás, que le da hambre, que le ofrece los reinos, que le dice: aviéntate si eres hijo de Dios. En pocas palabras, hasta su reputación fue probada. Ahora bien, cuando llega el tiempo de enfrentarse a los hombres, su boca está callada. Mas sin embargo a Satanás él le replica, él le responde con la palabra. Y eso nos lleva a una cosa, hermanos. De la única manera en que yo le puedo ganar a Satanás es con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la lumbrera a los pies y es a lo que le tiene miedo al enemigo. Pero a la hora de enfrentarnos contra un ser humano, lo que vence o nos hace ponernos en alto delante de Dios es la humildad. Amén. Es hacernos menos, no tener más alto concepto de lo que no somos. Amén. Bueno, ¿estamos serios o estamos bien? Veo que a varios les asentó bien esta cuarentena. Los veo poco cachetones como a mí. Quiere decir que esta cuarentena es de bendición. Entonces Jesús, hermanos, va caminando, va atravesando por la vida con tentaciones, está siendo probado antes de llegar a lo que el profeta Isaías está diciendo. Y en el versículo 36 dice: entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, ¿qué dice que empezó a pasarle? Empezó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Quiere decir que el camino hacia donde él iba, el camino que el profeta Isaías predica, ese camino y esa paz, que el castigo de nuestra paz fue sobre él, es esto. La angustia que deberíamos de vivir nosotros, la tristeza que deberíamos de vivir nosotros por nuestro pecado, la Biblia dice que Jesús la empezó a llevar cargando hacia esa cruz. Gloria a Dios. Y una de las cosas que tenemos que entender, hermanos, es de que si el castigo de mi paz fue sobre él, entonces no hay razón para que yo viva sin paz. Y una de las cosas que yo escucho en el pueblo cristiano es que nunca tiene paz. Ay, ay, ay. Que todo el tiempo está atribulado, que todo el tiempo está problemado, que todo el tiempo tiene preocupaciones. Si el castigo de nuestra paz fue sobre él, entonces yo tengo que tomar el ejemplo de Jesús en este tiempo. Gloria a Dios. El ejemplo de Jesús fue: si tengo temores, una de las cosas que ahuyenta el temor es no solamente la oración, porque hay una oración que te lleva a pedir: Señor, dame esto, Señor, dame el otro, Señor, dame el otro. Mas sin embargo, mire lo que dice el versículo 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste. ¿Hasta dónde? Quedaos aquí y velad conmigo. Fíjese, les dice: velad conmigo. El 39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Fíjense lo que dice, hermanos. Y aquí hay algo encerrado. Y es algo que a veces lo pasamos por alto. Pero dice que él va y él está sintiendo su alma triste hasta la muerte. Pero hay algo que él hace. Él va y se postra. Pero no va y se postra
Como a veces tenemos por costumbre, pasen al altar. Y pasan al altar y bostezando a veces estamos. Pasamos al altar a veces y no estamos, porque verdaderamente, y yo estoy hablando de mi persona, no lo estoy juzgando a usted. Estoy hablando de cuando paso yo a veces y hasta estoy bostezando a veces. Y usted puede decir, hermano, pero usted predica. Los discípulos se durmieron. Entonces usted puede decir, bueno, hermano, usted está duro. No, aquí está la palabra, hermano, porque es cierto. Pero mire, hermano, qué bonito el Señor. Qué bonito el Señor. Y qué amor tan grande nos tiene. Porque Él le dice, ustedes quédense aquí. Ustedes aquí. Porque su capacidad está aquí. Pero Él dice, yo voy para acá. Que el pleito que yo traigo, nomás lo puedo vencer yo. ¿Y sabe qué es lo que se asemeja en este tiempo? A las 10 vírgenes sensatas. A las 5 insensatas y a las 5 sensatas. Donde por algún tiempo nos acostumbramos a que pastor ore por mí, pastor ore por mis hijos, pastor ore por el perro, pastor ore por el gato. No quiero que se me ofenda. Pero entonces llega el punto donde el Señor, hermanos, dice, ahora es tiempo de que tú agarres tu propio aceite. Ahora es tiempo de que tú empieces a velar por los tuyos. Ahora es tiempo de que tú tomes lo que te toca tomar y es llenar la vasija de aceite. Y ahorita le voy a demostrar que esta palabra, hermanos, lastimosamente no es para los pecadores primero. La Biblia dice que es necesario que el juicio de Dios empiece por su casa. Gloria a Dios. Amén. Bueno, ya se pusieron serios los hermanos. Gloria a Dios. Y es porque en este tiempo decimos, viene juicio, pero empieza por nosotros. No empieza por los que están afuera. Y lo difícil viene para nosotros, no para los de allá primero, que también les va a tocar. Pero a usted y a mí también. Entonces aquí hay una cosa, hermanos. Jesús viene y se postra en reverencia, pero además dice, hermanos, cuando dice el versículo 39, dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo. ¿Qué es lo importante que hizo Jesús ahí? ¿Solo postrarse? Lo que Él está diciendo. Y fíjense lo que Él está hablando, hermanos. Él está diciendo, Padre, pasa de mí esta copa. En pocas palabras, Él está diciendo, tengo miedo a morir. Y se le puede hacer pesado a usted. Porque la Biblia dice que a Él nadie le quitó la vida. Dice, yo la pongo porque tengo el poder de darla y de quitarla porque el Padre me dio ese poder. Amén. Nadie me la quita, yo la pongo, dice. Pero entonces aquí viene una de las cosas más difíciles que Jesús tuvo que enfrentar en esta vida. No fue en la tentación con las mujeres, como usted y yo la podemos tener. No fue la tentación con los vicios, como usted y yo la podemos tener. No fue la tentación de andar de peleonero o de... La tentación más grande que Jesús tuvo, hermanos, fue el tener el poder para defenderse y no usarlo. ¿Y cómo es eso, hermanos? En la Biblia enseña. Vino como un hombre mortal como usted y como yo, a sujetarse a Dios. Y entonces, ¿a dónde lo quiero llevar con todo esto? A que es el amor hacia lo que Él hizo por nosotros que nos va a llevar a comprometernos con Él. No es porque alguien lo esté puchando o me esté puchando a mí a que haga las cosas, porque esto no trabaja así. Esto no trabaja, por eso mismo Él va y les dice quédense a orar, pero ellos se duermen. Y vuelve y les dice quédense a orar, y vienen y se duermen otra vez. Lo que nos muestra es de que lo que Él está buscando, hermanos, es la voluntad de nosotros. El deseo de nosotros de buscarlo. Y en unos estudios adelante voy a hablar acerca de la fe no fingida. Y estos son tiempos, hermanos, que estamos atravesando, donde nosotros como iglesia tenemos que entender cuál es nuestro papel. Nosotros como iglesia tenemos que entender cuál fue verdaderamente el significado de la muerte de Jesús en la cruz. Porque la muerte de Jesús es vida para nosotros. La muerte de Jesús es
resurrección para nosotros, es libertad, es lavamiento, es esa libertad de culpa, es esa libertad de cargas que no podemos dejar a veces. Le voy a poner un ejemplo. Usted a veces o en el pasado hizo cosas que quizás la persona no le ha perdonado, o quizás a usted le hicieron algo y usted no lo ha perdonado. ¿Estamos acá? Mas sin embargo, fíjese cómo es Dios. Que Dios ha dicho, tu pecado es borrado, está en el fondo de la mar. Ahora bien, ¿estamos capándola? Se quedaron serios, se fueron. Ahora bien, hermanos, vamos a regresar a Isaías. Vamos para atrás. Cuando tenemos, hermanos, esa falta o esa inquietud, más bien, lo voy a poner como una inquietud. Cuando tenemos esa inquietud o esa tristeza o tenemos esa angustia, lo que tenemos que recordarnos es postrarnos delante de Dios y decirle: el castigo por mi paz tú lo llevaste, Señor. El castigo de mi paz lo llevaste en la cruz del Calvario. Y usted tiene el acceso a decirle al Padre: Padre, haz tu voluntad en mí, porque sé que tú tienes el mejor camino para mi vida. Haz lo que tú tienes preparado para mí, no lo que yo deseo. Porque a veces lo que deseamos, la Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El Señor lo conoce. Ahora bien, Isaías 53, en el versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice, todos nos descarriamos. O sea que aquí no se salva nadie. Aquí no hay de que porque yo voy a la iglesia, que porque yo soy cristiano desde que antes que naciera, mis abuelos ya eran. La Biblia dice, todos nos descarriamos. Y una de las cosas, hermano, ahorita esto se va a poner bien. A ver si me alcanza el tiempo, pastor. Tengo hasta las 10, ¿no? Fíjense, hermanos. Fue llevado al matadero, dice. El 7, vamos al 7. Angustiado a él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ok. Yo quiero que usted medite en esto. Una de las cosas que más le cuesta trabajo al ser humano no es no abrir la boca, es cerrarla. Dice la palabra, en el poder de la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Y el que la ame comerá de sus frutos. Y dice que Jesús fue como oveja llevado al matadero y no abrió su boca. ¿A qué nos lleva esto, hermanos? Fíjense. El Señor, hermanos, dice, Él fue llevado como oveja al matadero y no abrió su boca. Una de las cosas que tenemos que entender es esta. El Señor no está buscando gente dentro de la iglesia, hermanos, solamente. El Señor no está buscando que usted y yo nos congreguemos. El Señor está buscando que nosotros demos un fruto. Porque lo que Él está diciendo al no abrir su boca es que los frutos iban a hablar por Él. ¿Estamos acá? Amén. Es que no necesitaba defenderse con palabras. Y a veces es lo que a nosotros nos cuesta. El dejar de defendernos con las palabras. El dejar de agarrar la palabra para defender nuestros argumentos y nuestros puntos. Y dejar que el fruto es el que hable y diga quiénes somos como hijos de Dios. Y un hijo de Dios, hermanos, cuando da fruto, el fruto que da es el deseo que otros vengan a la salvación, no que se pierdan. El fruto que uno tiene que dar es, fíjense, hermanos, fíjense, vamos a San Juan capítulo 15, además no vaya, pero anótele. San Juan 15:2 dice que Él los ha llamado para llevar mucho fruto. Mucho fruto. ¿Y de qué fruto está hablando entonces? ¿Qué fruto es lo que habla? Frutos del Espíritu Santo.
No está hablando solo de obras, porque de lo que dice llevar mucho fruto es virtudes de un cristiano, actitudes de un cristiano y acciones de un cristiano, o sea, de un seguidor de Cristo. Porque si solamente me sé la palabra, pero carezco de frutos, entonces hay muchas cosas que tengo que arreglar. Porque una persona, para que pueda ser un administrador de Dios, tiene que tener frutos del Espíritu. Y esto, aquí ya voy por la iglesia, vamos. Porque a veces nos cargamos con el que no conoce de Dios, pero no nos fijamos en realidad qué frutos le estamos dando. Y Mateo, versículo 7 dice, por los frutos los conoceré. ¿Qué frutos habla, hermanos? Usted sabe. Gálatas capítulo 5. Quiero que vayamos allá. Gálatas capítulo 5, por si ya se le olvidó. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas que dice, no hay ley. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que no hay ley? La persona que da frutos, hermanos, la persona que empieza a tener actitudes y comportamiento bajo los frutos que Dios quiere que demos, es muy difícil que violen las leyes o los mandamientos de Dios. ¿Por qué razón? Porque va a estar guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y una de las cosas que hemos olvidado es que no es la predicación mía la que lo convence. No es las palabras bonitas que usted dice. Es el poder del Espíritu Santo. El que cambia, el que redarguye de pecado, el que guía a toda justicia y a toda verdad. Y usted me puede decir, hermano, ¿dónde dice eso? Vamos a buscarlo ahorita. Quiero que vayamos primero a Primera de Juan, capítulo 4. Es mucha Biblia, hermanos, yo lo sé. Juan, capítulo 4. Capítulo 4. Está casi al final. Amén. Vamos a dar lectura al versículo 8. ¿Ya lo tienen? Amén. Fíjense lo que dice. El que no ama, ¿a quién no ha conocido? Porque Dios, ¿qué dice que es? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios, fíjese, envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que Dios es amor. A veces en nuestro afán de mostrar a Dios santo, que Dios es santo, y sin santidad nadie va al Señor. Pero también Dios es amor. Entonces, cuando yo hago un balance solo de santidad, pero hago a un lado el amor, entonces hay un desequilibrio. Porque es donde viene la religión. Vamos acá. ¿Qué quiere decir esto? Le voy a poner un ejemplo. Yo me recuerdo cuando estaba joven, hace apenas unos 3 años atrás. Y yo me recuerdo que me metieron a la cárcel. Hace ya mis tiempos de rebelde sin causa. Y yo con mi esposa éramos amigos, hermanos. Éramos amigos. Y bueno, no muy amigos, pero nos conocíamos. Pues le voy a decir algo. Cuando a mí me meten a la cárcel y estoy adentro, mi mamá dice, pues te voy a poner un dinero y te voy a poner $20. Ah, pues gloria a Dios, pues está bien. Cuando yo salgo, hermanos,
Mi mamá me dice, ¿sabes qué? Yo le pregunto, ¿quién preguntó por mí? Pero hay una muchacha que puso $20 para ti. Pero ahí le va, hermano, ahí le va. Antes de eso, muchas personas, o cuando uno está joven, usted sabe, uno anda de andaliego para allá y para acá. Y muchas personas me decían, yo te puedo arreglar tu documentación, yo te puedo arreglar, cásate conmigo. Pero le voy a decir algo, hermanos. Te pueden ofrecer muchas cosas, pero no hay nada como que te ofrezcan amor y lealtad en los momentos difíciles. Porque eso no tiene precio, eso no hay con qué pagarse. Y entonces cuando una persona hace algo por ti que tú no lo mereces, que ni siquiera por algún momento en tu cabeza te pasó, como lo quiso ella por mí, que ahora es mi esposa, y tenemos más de 15 años juntos, para la gloria de Dios. Amén. Con luchas y pruebas como usted ha tenido. Amén. Porque la base de un matrimonio, hermano, si usted la ha regado varias veces, si usted ha luchado, no se preocupe, esfuércese cada día por ser mejor. Esfuércese en el Señor le va a dar victoria. Y por eso es lo que dice, ante tales cosas no hay ley. Porque cuando empieza a acumular los frutos del Espíritu, entonces empiezan a mejorar las relaciones. Cuando deja solo de aprenderse la Biblia como letras y empieza a vivir una vida bajo los frutos del Espíritu Santo, es cuando empieza a tener un matrimonio de acuerdo al que Cristo quiere que tenga. Es cuando empezamos a tener una familia no perfecta porque no existen. Con luchas y pruebas, pero que persevera en el Señor. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos, que perseveramos en Él, que busquemos los dones, los frutos de su Espíritu. ¿Para qué razón, hermanos? Fíjese lo que dice el versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Que vivamos por Él. O sea que si Dios, como lo que está relatando en Isaías, va a morir por mí, me va a salvar, es porque yo ya iba a morir, quiere decir que no tenía vida, pero es como vienen y me llenan el tanque de gasolina y te dan otra vez más tiempo, más camino, pero entonces tú ya no vives para ti, ahora tú vives para aquel que te dio una vida nueva. Amén. Ahora ya no vives tú para hacer lo que antes te gustaba, sino ahora vives una vida de acuerdo a la palabra, para que no solamente le demos gusto a lo que nos gusta, sino para darle gusto al Señor a través de su pueblo, a través de las personas, porque ahí es donde se manifiesta el que nosotros somos hijos de Dios. No se manifiesta en que yo diga solamente yo soy hijo, que somos hijos de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Se manifiesta cuando yo expreso a Dios entre ustedes y ustedes conmigo. Y tú que me estás mirando a través del Facebook, déjame decirte algo. El Señor te ama en gran manera. Y el Señor te va a ayudar a salir adelante. Porque es promesa de Él. Pero te va a ayudar a salir adelante cuando nosotros estemos alineados a su palabra. Y no me refiero al virus solamente. Porque han muerto pastores. Porque han muerto y se han enfermado personas que son de Dios. Y ahí es donde viene la importancia de a dónde voy a ir después de esta vida. Y yo sé que los mensajes que hablan de la vida eterna como que no emociona mucho. Porque estamos metidos en la tierra. Estamos bien arraigados en la tierra. Estamos bien arraigados en el mall. Estamos bien arraigados en todo lo que es comercio, hermanos. Ahora bien, fíjese lo que dice el versículo 17. Ahí mismo. Primera de Juan capítulo 4, versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza. ¿Cuándo? Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él es.
Y por eso yo le he dicho, ¿cómo es Jesús? ¿Cómo es o cómo se comportaba nuestro Señor Jesús? Porque a Dios nadie lo ha visto, pero a Jesús sí. Y Jesús es Dios. Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. Y el que viene a mí viene al Padre. Entonces uno puede ver a Dios en la vida de Jesucristo. Porque Él era Dios. Entonces, ¿cómo actuaba Jesús, hermanos? Quiero que vaya por favor a 1 Corintios, capítulo 4. ¿Están acá? Amén. Ya vamos a acabar. Vamos a dejarlo en pausa para la siguiente. 1 Corintios capítulo 4. Vamos a dar lectura a 2 versículos, el 1 y el 2. ¿Ya lo tienen? Fíjese lo que decía el apóstol Pablo. Así pues tengamos los hombres, ¿por qué dice? Por servidores de Cristo. Anótelo en casa. 1 Corintios capítulo 4 versículo 1. Y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué quiere decir? Hermano, a veces andamos buscando fidelidad en el que no conoce a Cristo. Andamos buscando que el que no conoce a Cristo sea más fiel que nosotros, poniéndole cargas que ni nosotros llevamos. Ay, ay, ay. Porque dice, nosotros somos los administradores. Nosotros. ¿Qué es un administrador? Porque Isaías lo que estaba haciendo era administrar una profecía que iba a servirle a un pueblo y que nos ha alcanzado hasta nosotros. Él estaba administrando un misterio de Dios. ¿Y cuál era el misterio de Dios? Que Dios iba a venir a la tierra y hacerse carne. Pero ese misterio hasta el día de hoy muchos no lo han recibido. Y por eso nosotros tenemos esa entrada. Ahora bien, fíjese. Dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué es fiel, hermano? Que sea hallado fiel. No por mí. No por mí, por Dios. Se requiere que el administrador sea hallado fiel. Y muchas veces, hermanos, lo que pasa en nuestra vida como cristianos y por qué las personas no vienen a Cristo es porque queremos convertirlos nosotros. Cuando mi trabajo es administrar el don del Señor. Pero, ¿de qué dones habla, hermanos? ¿De qué soy administrador yo? ¿De qué es administrador usted? ¿De qué somos administradores? Porque nada de nosotros, nada de lo que está aquí es nuestro, es de Dios. Amén. Todo es de Dios. Ahora, quiero que vaya ahí mismo a 1 Corintios en el capítulo 12. Versículo 4. ¿Ya lo tienen? Ahora bien, hay diversidad. ¿De qué dice? De dones. Pero el Espíritu es el mismo. Y aquí entra una cosa. Hay diversidad de dones. ¿Para qué? Para que la iglesia sea edificada. Va a haber alguien que hablará salvación. Va a hablar alguien de restauración. Va a hablar alguien de castigo. Va a hablar alguien de juicio. Va a hablar... Pero todos los dones son por el mismo Espíritu. ¿El Espíritu de quién? De Dios. Ahora bien, dice, y hay diversidad, ¿de qué dice? De ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace, fíjese, todas las cosas en todos. Dios hace todas las cosas en todos. Y fíjese lo que dice. Es el mismo. Ok, aquí vamos. ¿Y por qué las iglesias andan peleando, hermanos? Que yo soy la sana doctrina, yo soy el verdadero, yo soy aquel es el falso. Si dice que todas las cosas son de Dios. Todas las cosas, dice, unos operan de una manera, hay un ministerio para esto,
hay un ministerio para el otro, pero al final todo esto es por el mismo Señor, el mismo Espíritu y el mismo Dios. ¿Qué es lo que Él quiere que entonces repartamos? Su gracia, su favor, su perdón, su palabra, y que sea el creyente o el no creyente que decida cómo vivir. Una de las cosas en las cuales como iglesia, hermanos, como iglesia, hemos fallado es de que no hemos entendido la importancia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, quiero que vaya a Juan, capítulo 16. Ya tenía que no me aventaba un estudio así de largo. Juan 16, versículos 7 y 9. Fíjense. Una persona, hermanos, Juan capítulo 16, versículos 7 y 9. ¿Ya lo tienen? Dice que el Espíritu es el mismo, ¿verdad? Ok, 16, versículos 7 y 9 dice: pero yo os digo, ¿qué dice? ¿Quién habla? Jesús. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Hablando de que si es muerto en la cruz, Él va a venir. Los discípulos tenían miedo a que se fuera. Ahora bien dice, y cuando Él venga, hablando del Consolador, del Espíritu Santo, convencerá ¿a quién? Al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Fíjense bien lo que dice abajo. De pecado, por cuanto no creen en quién. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Fíjense, hermano. El Espíritu Santo es el que redarguye de pecado. Es el que sana, es el que liberta. Y por eso los administradores tenemos que ser hallados fieles. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo sea el que opere, no mi persona. Que no sea yo. Y por eso hay tanta vanagloria en el Evangelio ahora. Porque el ser humano cree que él hace las cosas. Y venga para acá que le voy a echar. Y entonces el Espíritu Santo, ¿a dónde queda, hermanos? Y el Espíritu Santo ese es el que te trae compungimiento en el alma. Yo no sé si usted se recuerda cuando oyó una predicación por primera vez y sus lágrimas se rodaban y usted no sabía por qué. Yo no sé si usted se recuerda cuando empezaron a decir: en Cristo Jesús hay una nueva vida, en Cristo Jesús hay una esperanza. Y usted se gozaba y decía: sí, Señor, gracias. Gracias por darme una nueva oportunidad. Señor, gracias porque me está dando un nuevo amanecer, un nuevo despertar en esta vida. Pero cuando venimos al Evangelio y pasan los años, entonces se convierte en una religión. ¿Y cómo yo sé que es una religión, hermanos? Nos vamos a adelantar para ir acabando. Mateo capítulo 27. Versículo 1. ¿Ya lo tienen? Fíjense, hermanos, aquí hay algo interesante. Mateo 27. Dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo ¿contra quién? Para entregarle a muerte, y le llevaron ¿cómo? Atado. Y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Fíjense bien. Esta gente era la que manejaba al pueblo de Dios. Y esta gente decía que tenía a Dios. Mas sin embargo, ellos fueron los que llevaron a Jesucristo delante de Pilato amarrado. Y así es como muchas veces se tiene a Jesús amarrado. Hay predicaciones donde ni Jesús se menciona. ¿Estamos acá?
Usted fíjese, hermano, hay personas que ni el nombre, que es sobre todo nombre, en el cual somos salvos, se menciona. Y es por una razón. Porque, hermanos, necesitamos a Jesús. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Porque esto no es para el que quiere ni para el que corre, es de Dios que tiene misericordia. Y que tuvo misericordia de usted y de mí. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Llevan a Jesús atado y no es Pilato, hermano. Lo que mata a Jesús es su pecado y el mío. Pero lo que lo ejecutan no es Pilato ni Herodes, que se los llevan a ellos. Los que lo ejecutan son los sacerdotes y los ancianos de aquel tiempo. Estamos acá. ¿Por qué razón? Porque el que está sin Jesús camina en tinieblas. El que está sin Jesucristo camina en tristeza y camina en dolor, camina en amargura, camina en desesperanza. Por eso yo te invito a ti que me estás mirando, que quizás has perdido tu relación con el Señor. Todavía estamos en el tiempo de la gracia de Dios. Todavía estamos en ese periodo donde Él está con los brazos abiertos. ¿Por qué razón? Porque así como fue delante de Pilato, Isaías decía, fue llevado como oveja al matadero y no abrió su boca. Durante el tiempo que estuvo él de frente de Pilatos, no abrió su boca, no dijo nada. Él quedó callado. Y fíjese, los seres humanos, hermanos, ahí mismo, en el versículo 26 de Mateo, ya lo tiene. Dice que después de que él lo interroga, de que él no responde ni una palabra, fíjese, lo que la Biblia enseña es que se celebraba una fiesta donde se soltaba a uno de los peores delincuentes, y entonces Pilato manda a golpear a Jesús para mostrarlo como un hombre débil, para mostrarlo como un hombre que no hacía peligro, que no había por qué enjuiciarlo, para darle gusto al pueblo. Y entonces, hermanos, le suelta a Barrabás, al peor de los que tiene, y pone a Jesús. Y usted ya sabe esta historia. Sueltan a Barrabás, y lo que está tomando, o qué significa, o qué tipifica, es que Jesús toma el lugar de Barrabás, nosotros siendo Barrabás. Pero no solo eso, que en la actualidad, la sociedad que nosotros tenemos es porque escogemos a Barrabás. Hay sicarios, hay extorsionadores, hay abusadores de mujeres, hay abusadores de niños, y hay un sinfín, hermanos, de problemas en nuestra sociedad. Es una atadura. No, hermano, déjame te digo una cosa. Vivir en Jesús es lo mejor que te puede pasar. Vivir en Jesús trae libertad. Vivir en Jesús trae esperanza. Vivir en Jesús te trae una vida no solamente aquí en la tierra, te trae una vida en el cielo. Porque esa es la esperanza que tenemos. Ahora bien, esta gente le dice crucifícale. En el 26, fíjese, dice, entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. ¿Cuál era el propósito de crucificar a una persona, hermanos? ¿Usted se ha puesto a pensar? Porque la cruz se ve sencillo ahí, y la cargamos y la colgamos. Pero el significado o el propósito de crucificar a alguien era castigarlo, como el peor de los delincuentes. ¿Y a qué se refiere? Lo colgaban. Usted sabe cómo colgaron a Jesucristo. Fíjese hasta dónde lo llevaron. Lo colgaban al que crucificaban, era avergonzarlo ante la sociedad, exhibirlo delante de todos, que era un malhechor, que era de lo peor, colgarlo en la cruz, que se desangrara por los clavos en sus manos y en los pies, y la ley decía que no lo podían bajar hasta que estuviera muerto. Y yo quiero que usted piense, usted que está aquí, estar colgado en la cruz, semidesnudo, en el rayo del sol, cuando está el rayo del sol, desangrándose, las moscas llegan, hasta animales llegan. Aparte, añadiéndole el hambre que pasaba la persona ahí, y todo jugaba con su mente para que el delincuente pudiera decir, mátenme por favor, mátenme.
Y entonces eso fue lo que pasó Jesús por usted y por mí. Y entonces nosotros, a veces se nos hace difícil en un servicio. Se nos hace difícil perdonar a alguien. Se nos hace difícil ayudar a alguien. Y le voy a decir algo. En esta iglesia, no lo digo para vanagloriar, pero gracias a Dios sí nos ayudamos, hermano. Gracias a Dios que sí hay camaradería aquí. Gracias a Dios que sí convivimos. Gracias a Dios que hemos aprendido a vivir. Pero nos tratamos de ayudar y eso es lo importante. Y eso es lo que Dios quiere que sigamos haciendo. Que nos amemos como el Señor nos ama. Que nos ayudemos como el Señor nos ayuda. Pero que no olvidemos que esa cruz era nuestra. Nosotros teníamos que estar con el taparrabos colgados ahí día y noche, rogando para que nos mataran. Mas sin embargo, vino Jesús y tomó tu lugar y tomó el mío. Ese es el sacrificio de amor del que te quiero hablar y del que te he estado hablando. Por eso la importancia de que la palabra del Señor dice, y mantente fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Aleluya, gloria a Dios. Mantente fiel hasta la muerte. ¿Qué hizo Pilatos, hermano? Se lavó las manos. Y a veces así nos lavamos las manos, al no querer hablar de su palabra, al no querer caminar como Jesucristo nos dijo que camináramos. A veces vivimos con culpas del pasado, cuando Cristo ya nos hizo libres. Porque el montón de gente atada en este tiempo no es por el presente, es por el pasado. El montón de gente que sufre en este tiempo no es por el presente, es por el pasado. Y el montón de gente que sufre en este tiempo no es por el presente, es por lo que piensa del futuro. ¿Qué va a pasar conmigo mañana? La Biblia dice, no te afanes el día de mañana, porque cada día trae su propio mal. Hermanos, Mateo 27, versículo 45-46 para acabar. Piensa, hermanos, y uno dijera, ¿para qué Dios quiere castigar a alguien? Uno dijera, ¿para qué Dios quiere castigarnos? Y le voy a decir para qué. Yo me recuerdo cuando estaba pequeño. Bueno, ya ni tan pequeño, tenía como 8 años. Y fíjese, y era tremendillo. Pero me puse a jugar pelota con mi hermano, que tenía 6. Me gustaba jugar pelota. El problema es que me gustaba jugar pelota dentro de la casa. Y jugábamos pelota adentro y mi mamá nos decía cada vez que se iba, no quiero que vayan a estar jugando pelota aquí porque van a romper algo. Y si rompen, ahí se las van a ver. Sí, mamá. Se iba mamá. Cuando salía de la puerta empezábamos a patear. Y no teníamos ni balón, hacíamos una pelota de plástico con bolsas del mercado. Y jugábamos con eso y rompimos un día un mueble de vidrio como las mesitas de estas de café. Y la rompimos. Entonces cuando llega mamá yo le digo, ¿sabes qué? Fue un accidente y mi mamá no pidió explicaciones. Me la pasó. No, pues yo contento. Porque es lo que nos gusta a nosotros. No pagar el castigo. Porque cuando uno pide perdón, hermanos, ¿qué es lo que está diciendo? No me pegues. Ya no lo vuelvo a hacer. No quiero el castigo. Perdóname. Eso es lo que uno dice. Y cada vez que uno viene al Señor y le dice perdóname, es porque uno sabe que algo viene. Y es lo mismo cuando uno le falla a una persona. Cuando le dice perdóname, es porque sabe que va a venir una repercusión, ¿verdad? Pero cuando no lo hacemos, entonces ¿qué pasa? No hay un límite. Y seguimos. No, pues al poquito tiempo mi mamá tenía una tienda. Y para no hacerle el cuento largo, yo le regalaba las cosas a mis amigos, a los que eran mis amigos. Les regalaba gancitos, les daba juego a la tienda la estaba llevando a la ruina, hermanos. Pues ahí le va. Ese día sí me agarraron a varazos. Y corrí. Corrí y regresé. Pero ya me habían dado el castigo. Corrí de miedo. Usted y yo no tenemos que correr de Jesús. El castigo ya fue sobre Él. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Y si nosotros nos hemos apartado de Jesús,
vengamos a Jesús, al Cristo que viene a buscar a su iglesia unida, al Cristo que viene a buscar a su iglesia que está comprometida con Él. Fíjense, hermanos, versículo 45 dice: y desde la hora sexta, que son las 12 del mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, hasta las 3. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ese clamor, hermanos, lo que manifiesta es cuando el Padre se ha alejado. Ese clamor de Jesús es porque el que ha conocido a Dios, hermanos, el que ha conocido o ha tenido encuentros con el Espíritu de Dios, cuando no lo siente, siente una desesperación. Siente ansiedad de que no puede volver a sentirlo. Y desea y anhela. Pero Jesús estaba, el Padre, lejos de Él por nuestro pecado. Y lo que nos aleja a nosotros del Padre es el pecado. Y lo que nos acerca al Padre es el arrepentimiento. Es el decir: Señor, aquí estoy nuevamente. Tú eres mi abogado. Ahora bien, aquí hay algo interesante, hermanos. Dice que cubrió la tierra de tinieblas. ¿Qué quiere decir eso? Quiero que vaya al libro de Amós, acá atrás. Amós. Versículo 8. Perdón, capítulo 8, versículo 9. ¿Ya lo tienen? Fíjense lo que dice. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor. ¿Lo tienen? Amós capítulo 8, versículo 9. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones. Y haré poner por cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Pero fíjese lo que dice: no hambre de pan, ni sed de agua, sino de ¿qué dice? De oír la palabra de Jehová. Hoy todo el mundo, hermanos, quiere estar oyendo cosas de Dios en el internet, en la televisión. Todo el mundo tiene hambre o sed de escuchar. Pero esto se va a acabar. Esto va a pasar y vamos a salir a la calle en el nombre de Jesús. Pero mantendremos el hambre de escuchar de nuevo. Mantendremos eso, ese deseo de buscar, de escuchar y de actuar conforme a la palabra. A ti, amigo, que me estás escuchando, te hablo como una persona, un pecador, el peor que no tenía límites. Cuando Jesucristo es crucificado, ahí en Mateo 27, 45, cuando Jesucristo es crucificado, la Biblia dice que se rasga un velo de arriba hacia abajo. Versículo 51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron como si fuera dinamita, hermanos. Fue algo que hubo una explosión, se puso el cielo negro, y fue por una razón. Porque Cristo había pagado, había vencido por nosotros en esa cruz. Se había consumado nuestra victoria. Y aunque el pueblo pensó que el castigo de Dios era sobre él, sí era el castigo de Dios sobre él, pero no por él, por usted y por mí, por todos los que estamos aquí. Y ese es el sacrificio de amor más grande que puede tener una persona. Cuando el velo se rasga, el velo lo que quiere decir era que el velo era una cosa gruesa. Dice la Biblia y dicen los historiadores que entre 300 hombres tendrían que cargarlo para poder cargarlo de lo pesado y grueso que era. Y dice que el velo era lo que separaba
al lugar santísimo, donde solo el sacerdote ordenado y dedicado podía entrar. Y después del santuario. El santuario estaba dividido por eso. Y afuera los gentiles, como usted y como yo, eran los que solo podían entrar a los atrios, a las entradas. Mire qué importancia que Dios a través de Jesucristo rompe ese velo y nos da entrada directa para conectarnos otra vez con Dios. Y una de las cosas que tenemos que entender es que antes ni siquiera teníamos acceso a Dios. Y por eso es que la palabra ahora dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Arriba para abajo, porque fue Dios el que partió esa separación que había entre los hombres, que eran los mediadores de Dios, para ti y para mí, pero ahora tú y yo tenemos la oportunidad de venir directo al Padre, en el nombre de Jesús. Ahora bien, hermanos, ¿qué es lo que pasa con esto? Quiero que vayamos a Hebreos, capítulo 10. Versículo 19. ¿Ya lo tiene? Hebreos 10. A raíz de que se rasga el velo que dividía a los dos pueblos, mucha gente dice, es que cuando se rasga el velo, Jesucristo une solo al pueblo gentil, pero no es así. Une a dos pueblos en uno. Une al pueblo judío, porque Jesucristo no ha desechado a la niña de sus ojos, que es Israel. Al contrario, unió al olivo. Nos injertó a nosotros en el olivo. ¿Y eso qué quiere decir? Lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, ¿lo tiene? Teniendo libertad para entrar, ¿a dónde? En el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Que Jesucristo está intercediendo a la diestra del Padre por usted y por mí. Que cada vez que el acusador viene a señalarle, usted y yo abogado tenemos en el cielo. Y que si usted no conoce a Jesucristo, usted puede venir porque hay sentado alguien a la diestra del Padre que está intercediendo por usted también. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y eso es lo que quiere decir de que Moisés, cuando dedicaba a Aarón y a los sacerdotes, los rociaba con el agua de la dedicación y de la purificación. Dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, ¿y a qué más dice? A las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Póngase de pie. Aquel día se acerca. Y aquel día se acerca para todos. Pero gloria a Dios que en un día así como hoy, Él dio su vida por usted y por mí. Él fue crucificado, fue muerto, pero la tumba está vacía porque ha resucitado. Amén. Y el domingo, en el nombre de Jesús, si Él nos lo permite, estaremos aquí escuchando palabra de Dios, hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este mensaje, hermanos, es con una finalidad. Es para ver cuánto trabajo tenemos nosotros como pueblo de Dios. Que no es del que anda perdido. Es de nosotros la responsabilidad de mantenernos fieles. No es responsabilidad de nadie más que de nosotros mismos. Y gloria al nombre de Jesús, que nos dio entrada al Padre. Y gloria a Dios por la profecía de Isaías, que lo describe de una manera especial. Por amor a ti, por amor a mí. Gracias, Señor. Levante su manita al cielo.
Señor, te damos gracias en esta hora, Padre. Padre, gracias, Señor amado, por tu palabra, eterno Rey de la Gloria. Ayúdanos a ser fieles hasta la muerte, Señor. Porque creemos que tú eres un Dios justo, Padre. Padre bendito de la gloria, ayúdanos, mi Dios eterno, a dar frutos, Señor amado. A dar amor, benignidad, paciencia, Señor. A dar misericordia, Señor amado. A hablar tu palabra, Señor, pero tratando de traer al que no conoce de ti, Dios amado, no enterrándolo antes de tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por el privilegio que nos diste, Señor, de estar aquí reunidos. Hoy conmemoramos, Señor, que tú venciste en la cruz del Calvario por nosotros, Padre. Hoy conmemoramos en tu nombre, Señor, que esa cruz que era nuestra, Señor, tú la tomaste por nosotros, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús, por nuestras familias, mi Dios amado, que tú, Señor amado, los ayudes también a ellos, mi Dios. Que esto que estamos atravesando, mi Dios amado, esta leve tribulación momentánea no se compara con el eterno peso de gloria que hay en ti, mi Dios. Padre, sana a los enfermos como lo sigues haciendo. Padre, sigue metiendo tu mano de misericordia en los hogares. Padre, sigue proveyendo, Señor amado, al necesitado, Señor. Padre, necesitamos de tu Espíritu Santo de Dios. Guíanos, Señor, en estos tiempos de dificultad. Tu palabra dice que tú eres el consolador, Señor. En esta hora, Señor, declaramos que no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio, Señor amado. Creemos que en esta hora tu espíritu quebranta, Señor amado, toda atadura del enemigo, mi Dios eterno. Creemos que en esta hora, Señor, somos fieles administradores tuyos, Señor. Revístenos del amor, Señor, que es el vínculo perfecto en ti, Señor eterno. Revístenos de tu poder, Señor amado, para orar por los enfermos y que sanen, mi Dios amado. Revístenos de la autoridad en Cristo Jesús, la unción fresca de tu Espíritu Santo, para que los demonios, Señor amado, huyan de las vidas, Señor, y se rompan cadenas, Señor, se rompan ataduras en el nombre de Jesús, Padre. Para que el que anda en tinieblas, Señor amado, para que el que anda perdido, Señor eterno, vuelva a la casa del Padre, mi Dios eterno. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos en esta hora, Señor, que toda tiniebla que cubrió, Señor, en aquel entonces, Señor eterno, el cielo, mi Dios eterno, que salga el sol de justicia, mi Dios, porque tú eres el sol de justicia, Padre Santo. Padre, gracias, Señor. Tenemos hambre y sed de ti, Dios amado. Te necesitamos, mi Dios eterno. Declaramos que no podemos sin ti, Señor. Declaramos que somos insuficientes sin ti, Señor. Declaramos que tu sacrificio es suficiente, Padre. Reconocemos que somos salvos por fe, por tu gracia, Señor, y no por obras para que nadie se gloríe, Padre. Padre, reconocemos en esta hora que queremos hacer tu obra, Señor, que queremos que vengan más a ti. Ayúdanos, mi Dios amado. Ayúdanos a manifestarte a ti, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Aviva el fuego, Señor, en cada uno de nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor amado, a que podamos ser guías, Señor amado, administradores de tu gracia, administradores de tu perdón, administradores, Señor amado, de la gloria venidera, Señor amado. Ayúdanos, poderoso Rey de la Gloria, a mantenernos siempre, Señor, reconociendo que todos los ministerios, todas las cosas y todo lo que está en esta tierra fue hecho por ti y para ti, Padre. Que tú eres el único Dios que merece gloria, que tú eres el Señor, Padre, que tú eres el Rey de Reyes, que tú eres el Señor de Señores. Bendice los hogares en esta hora, bendice las familias, mi Dios eterno. Reprende, mi Dios eterno, en el nombre de Jesús, todo el temor que haya en los hogares, Señor. Que tu vara y tu callado, Señor, que la resurrección, Señor amado, que se efectuó, Señor eterno, sea esa resurrección en nuestro espíritu, Padre, para gloria tuya, mi Dios eterno. Esperamos en tu promesa, Señor. Nos acercamos con un corazón sincero delante de ti, reconociendo, Señor, que somos pecadores, Padre, pero que tú eres digno, mi Dios, que tú eres nuestro abogado, Padre, que tú eres el que intercede por nosotros, mi Dios amado. Reconocemos que tú eres perfecto y que tú eres Dios, Padre. Padre, gracias en esta noche. Bendice este hogar, bendice tu iglesia, bendice las familias, bendice tu iglesia alrededor del mundo. En el nombre de Jesús, que toda la gloria y toda la honra
sea para ti, Señor. Si hay alguien ahí detrás de la pantalla que te ha recibido como tu Señor y Salvador, usted guíelo, Señor amado. Usted llévelo de la mano, mi Dios eterno. Y así, mi Dios eterno, que usted lo use para su gloria, Señor. Padre, somos siervos inútiles, Señor. Estamos haciendo lo que usted nos mandó a hacer, Padre. Padre, gracias en esta noche. En el nombre de Jesús oramos, agradecidos contigo, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga.